Mamá, ¿dónde has puesto el bote de los besos? Mi nombre es Atrapaformas y te estoy escribiendo este cuento desde el único futuro posible. Por si aún no me conoces, soy un ser sin tiempo que vive en el espacio incierto que ocupa una cueva tan profunda que hasta la oscuridad intenta escaparse de vez en cuando para tomar alguna bocanada de luz fresca. Soy la guardiana de la memoria, del pasado más lejano y de todos los futuros imaginables. El presente es muy cansado. Yo solo lo uso para anclar mis cuentos a un momento, pero al final siempre acaba volviéndose eterno. Te escribo desde el futuro porque sé que necesitas deshacer un sortilegio tan antiguo que no te daría la memoria para encontrar el antídoto. De mi cascada de recuerdos he escogido una escena para ti. En ella encontrarás las claves para encender de nuevo la confianza en la vida. Esta escena habla de una mamá que por intentar salvar a los miembros más vulnerables de su familia emprendió un sendero de separación y desamor. Habla de una mamá que de repente entiende que la única manera posible de amparar a sus seres queridos es exactamente todo lo contrario de lo que lleva haciendo desde hace meses. Este cuento, chorreante de cariño, habla de una mamá que quiere, con todo su corazón, devolver la confianza en la vida a su hija, sin que su niña pierda la confianza en ella. Después de todo, lo que hizo fue solo por amor. Su hija lo entenderá más adelante. He elegido esta historia para todas las mamás que en este preciso instante necesitan un cuento lleno de verdades enredadas entre cortinas de magia, como deben de ser los cuentos que ayudan a crecer. Prólogo. La coraza de plomo. Recuerdo bien ese día en el que Amanda se levantó feliz de haber completado su 7ª vuelta alrededor del Sol. Era un día importante, más importante aún que el de casi un año atrás, en el que se le quebró el entusiasmo cuando supo que no podría ver a sus abuelos durante un tiempo. Y ese tiempo se habría vuelto eterno si no fuese porque hacía unos días, viendo que se acercaba su cumpleaños, Amanda se plantó delante de su madre y le anunció con gesto de justiciera desafiante que no volvería a poner un pie fuera de casa hasta que no diera con el bote en el que había guardado los besos y los abrazos. Nunca podré saber qué fue exactamente lo que pasó en el alma de la mamá de Amanda cuando esa mirada se le clavó en los ojos, determinada a abrirse paso hasta el centro mismo de su ser. Puede que encontrase una grieta en la coraza de plomo que se había ido formando en su corazón, la única grieta a través de la cual aún conseguía huir un resquicio de esa luz que hacía tan poco tiempo radiaba a través de todos los poros de su madre como un manantial inagotable de cariño. Amanda conseguía oír los aullidos de la luz de su mami que llegaban desde un lugar cada vez más lejano, hasta que de repente temió que si se alejaban solo un poco más, se extinguirían para siempre. Nunca había pensado que la luz pudiese tener un sonido, pero en ese tiempo de desconsuelo e incomprensión en el que vivían, casi todas las personas habían conseguido agudizar sentidos que ni siquiera sabían que existían. Mientras miraba a su madre a los ojos, iban pasando por su memoria las escenas de ese día en el que se cerró la tapadera de un bote lleno de besos y abrazos. Entendió de repente que ese había sido el inicio de toda la tristeza que había caído sobre sus vidas. Un miedo ancestral se le clavó en el pecho y al sentirlo, Amanda paró de gritar un momento. Supo que un poco más de tiempo podría suponer que el corazón de su madre quedase para siempre encerrado en un armazón hermético, impenetrable. Esa sensación la hizo retomar su monumental pataleta justo ahí donde la había dejado, porque pensó que igual gritando un poco más fuerte conseguiría recordarle a su madre la melodía olvidada de su propia luz.
Capítulo 1. Hace tan solo un año. Todo empezó aquel día, hacía poco más de un año, en el que Amanda se despertó con una extraña sensación, como si la lengua se le quisiera escapar de la boca. Abrió los ojos y vio un destello brillante en la almohada. Alargó la mano y notó que era algo pequeño, blanco y muy duro. ¡Por fin! Se le había caído su primer diente. Mientras corría dando saltitos alegres hacia el espejo del baño, empezó a elegir los besos y abrazos más adecuados para esa ocasión tan esperada. Su mamá le había enseñado a inventar besos de sabores y a dedicar a cada persona el que mejor le encajaba. También le había enseñado a lanzarse con los brazos abiertos de par en par, usando los abrazos como arma mortífera contra ceños fruncidos. Esos abrazos funcionaban muy bien con su abuelo, porque siempre tenía el rostro algo enfurruñado, por las cosas de la vida, como le explicaba a su mamá. Cuando Amanda veía a su abuelo de lejos, abría los brazos tanto que parecía que iba a echar a volar, y se lanzaba a correr hacia él. La niña se sentía invencible cuando, ya a mitad de camino, al abuelo se le empezaba a cambiar la expresión, porque el abrazo ya había empezado a surtir efecto, desmoronándolo de amor por dentro y generando tal estruendo de cariño que recibía a su nieta con borbotones de palabras comprensibles solo en el lenguaje del viento. Amanda sabía que su abuelo era un tipo muy duro alrededor de un corazón muy blando. Por eso, las palabras que le salían no tenían forma, pero sí un color, un aroma y un sonido, parecido a las campanas de su pueblo. Cuando Amanda aterrizaba en su abrazo y sentía su olor dulzón, sabía que su abuelo había sido un niño de caramelo. Su abuela, en cambio, prefería los besos de sabores. La esperaba siempre hundida en un sillón mullido, inmensa, blandita y con una sonrisa tan cálida que cuando veía que Amanda volaba hacia su regazo, agitaba un par de veces su abanico por temor a entrar en incandescencia y volatizar a su nieta. Amanda se sentaba encima de ella y se acomodaba entre sus senos, con la sensación de que ese era el único lugar en el mundo en el que podían pasar solo cosas buenas. En cuanto la rodeaba con sus brazos, se miraban a los ojos y comenzaban a inventar besos de sabores. Uno de nata, blanco y pegajoso. Uno de fresa, rosa fucsia y salpicado de pepitas. Uno de melocotón, suave como el terciopelo. Uno de menta, picante y fresco. Uno de canela, dulce y soñador. Así seguían, hasta que se aturrullaban y llegaban a lo que ellas llamaban la serie de besos. Entonces Amanda se quedaba muy quieta. Su abuelita le sujetaba la cara y en una de las mejillas comenzaba una ráfaga de besos que acababa solo cuando se quedaba sin aire. Su abuelita olía a rosas y la niña creció pensando que había un jardín secreto escondido entre sus brazos. Cuando esa mañana descubrió el diente en su almohada, Amanda lo colocó con cuidado en la cajita de colores brillantes que tenía preparada en su mesita de noche para la ocasión. Lo primero que pensó fue en correr a la cocina, donde su familia estaba desayunando, y anunciarlo a todo pulmón. Acto seguido, irían a casa de los abuelos para celebrarlo por todo lo alto. La caída del primer diente es un momento importante, así que la niña estaba deseando que llegase. Ya sabía que la esperaría un día de fiesta, de besos de sabores y de sonoros abrazos. Entró en la cocina dando saltos de gacela y agitando la cajita para que todos pudiesen oír el tintineo de su contenido. Uno de sus saltos quedó congelado en el aire y su anuncio de trompeta se le atascó en la garganta al notar el ambiente desolador que se respiraba alrededor de la mesa de la cocina. Cuando su mamá la vio, intentó esbozar una sonrisa, pero le quedó una expresión más parecida a la que le dedicó el día que Amanda le mostró lo bien que había escrito su nombre con pintalabios rojo en la pared del salón. La niña se sentó callada al lado de su hermano pequeño. Su mamá les contó
que al parecer un mal desconocido había aparecido en un lugar lejano del mundo y nadie sabía cómo se estaba esparciendo por todo el planeta. Al parecer, las personas más mayores eran las que más malitas se ponían y para protegerlas había que evitar estar cerca de ellas. La mamá les explicó que durante unos días no debían absolutamente ir a ver a los abuelos. Además, tenían que estar en casa sin salir, porque ese mal tan raro, como era invisible, se te podía quedar pegado en un descuido y ni te enterabas hasta que ya era tarde. Lo peor, les contó su madre, era que se quedaba agarrado a los niños y a las niñas, que se ponían enfermos aunque no notasen nada, y se volvían muy contagiosos. Amanda no entendió demasiado bien esa parte. Hasta ahora, ella sabía que estaba malita cuando le daba calentura o tenía tos y estornudos. Entonces aparecía su abuela por casa y en un revuelo de delantales y cacerolas le preparaba su famoso caldo de poder y le llevaba una taza humeante a la cama. La sopa y los mimos la hacían sentir mejor en un santiamén. Siempre le decían que esas eran fiebres de estirón y cuando se recuperaba, sacaban el metro y la medían para ver cuánto había crecido. Pero este nuevo mal era tan raro que los niños no lo notaban. Al menos si lo notase, pensó Amanda, podría saber cuándo estar alejada de los abuelos, pero de esa manera entendió que lo único que podía hacer era estar siempre lejos de ellos hasta que pasase la alarma. Les explicaron a ella y a su hermano que si se acercaban a una persona anciana la podían contagiar sin saberlo y entonces ese mal les penetraba en el cuerpo y les quitaba el aire hasta matarlos. Amanda miró de soslayo la cajita con el diente que tenía acurrucada entre las manos y 2 lágrimas se le escaparon para competir por el brillo de sus colores. Capítulo 2. El bote de los abrazos y de los besos. Había pasado más de una semana desde que Amanda perdió su primer diente, justo pocos días antes de su cumpleaños. Su mamá le había dicho que seguramente para entonces ya estarían fuera de peligro y podrían ir a visitar a los abuelos para llevarles la cajita de colores. Amanda cumplía años el 23 de marzo. Su llegada al mundo fue un regalo de primavera para su familia. Por eso, cada año, lo celebraban llenando la casa de macetas con petunias y sembrando dalias en el jardín, con su abuelo dando instrucciones que nadie escuchaba y su abuela de tierra hasta los codos y canturreando alegre mientras les enseñaba a su hermano y a ella el único secreto de jardinería que sabía. Mucha buena voluntad y ganas de llenarlo todo de colores. El día de su 6º cumpleaños llegó y su mamá le dijo que aún debían tomar precauciones y no podrían hacer una fiesta. Nada de amiguitos, ni de tartas de chocolate, ni de juegos inventados a última hora por su padre. Ese año ni siquiera podrían sembrar el jardín, porque todos los viveros estaban cerrados. Sin embargo, le anunciaron en tono solemne, podrían ir a visitar a los abuelos, con la sola condición de quedarse a distancia. Pero entonces, nada de besos y abrazos. Amanda se sintió muy preocupada. Sabía que los besos y abrazos no se pueden sujetar fácilmente y temía que se le escapase alguno y que sus abuelos se pusiesen enfermos por su culpa. ¿Y si se morían? Su mamá la vio tan preocupada que tuvo una idea. Meterían todos los besos y todos los abrazos en un bote y cerrarían la tapa para que no se escapasen durante la visita. Los besos y los abrazos son dulces, así que eligieron uno de los botes de cristal con tapadera decorada y lo colocaron en la despensa entre las mermeladas y compotas caseras. Amanda se sintió más tranquila. Su mamá le había asegurado que era solamente una medida necesaria para que sus abuelos estuviesen bien. Como su cumpleaños caía en lunes, decidieron ir a ver a los abuelos el domingo precedente. Tocaron la escandalosa campanilla de la verja para anunciar su llegada y atravesaron el pequeño sendero bordado de margaritas que conducía hasta la entrada de la casa. Esperaron con paciencia a que alguien acudiese para abrir la pesada puerta de madera.
tras un familiar quejido de bisagras, apareció el abuelo con una sonrisa luminosa estampada en la cara. Abrió los brazos como siempre. Pero la mamá de Amanda lanzó un grito para llamar la atención del abuelo. Amanda volvió el rostro hacia su madre y vio un gesto severo y duro, como de plomo y acero. El abuelo bajó la mirada, pero enseguida se recompuso y miró de nuevo a los niños intentando un esbozo de sonrisa. Entonces salió la abuela, que había presenciado la escena incrédula. Amanda pudo ver en sus ojos la desaprobación hacia su hija, que era su mami. Pero la abuela también consiguió reponerse y comenzó a hacer pantomimas lanzando besos de sabores y haciendo ademanes graciosos con las manos. El hermanito de Amanda empezó a reírse, pero la niña no pudo evitar que una tristeza muy densa se instalase en su mirada. En un sollozo, les explicó a sus abuelitos que habían dejado los besos y abrazos en casa para salvarles de un mal muy grande. Amanda bajó la mirada con una sensación nueva, que no tenía un nombre. De repente, le pareció que sus 6 años recién cumplidos eran muchos, porque de su pecho nació una frase de disculpa hacia sus abuelos. Y debía de ser una frase muy antigua, porque en ese momento se sintió una niña muy vieja. Y es que una sabiduría ancestral le susurró desde adentro que lo que estaba pasando en esos días marcarían el inicio del resto de su vida. Amanda recordó su primer diente caído y dedicó a sus abuelos la sonrisa mellada que tantas veces había ensayado ante el espejo para la ocasión. Luego alargó la mano para invitarles a coger la cajita de colores brillantes, agitándola en un intento de entusiasmo para delatar su contenido. Pero su madre se la arrebató en un gesto brusco y la restregó con furia con un líquido transparente y apestoso que había sacado del bolso. Cuando pensó que ya era suficiente, se la dio a la abuela. Amanda vio aquella mano arrugada y huesuda a la altura de sus ojos mientras recogía la cajita y quiso tocarla. Pero su mamá le dio un manotazo y acabó de tajo con la visita, agarrando a los niños de las manos. Lo más raro de todo es que la mamá de Amanda, durante toda aquella escena, adornaba sus gestos con palabras dulces, medidas y llenas de compasión. Les decía que era por su bien, que los niños eran fuente de contagio y que seguramente en unos días habría pasado todo. Mientras la arrastraba hacia el coche, Amanda volvió la cara y vio a sus abuelos agolpados en el quicio de la puerta sin entender muy bien lo que había pasado. Por primera vez le pareció que se habían vuelto un poco transparentes. Capítulo 3. Una amiga diferente. Pasó aquella extraña primavera en la que Amanda y su hermano jugaron en un jardín descolorido. También pasó el verano, tan soleado como solitario, porque desde hacía meses casi no veían a sus amiguitos. Nadie venía a casa y su mamá dejó de organizar esas familiares comidas multitudinarias a las que estaban acostumbrados. Amanda perdió otros dientes, que le dejaron en la boca un túnel oscuro por el que se le escapaban cada vez más preguntas que nadie le respondía. Aquellos lejanos días de encierro de marzo habían conseguido borrar la sonrisa de las personas por las calles. Desde la primavera, los niños no volvieron al colegio. Pero el verano había pasado y la mamá y el papá de Amanda la prepararon para su primer día de colegio. Era un colegio nuevo, porque, como le explicaron muy bien, a los 6 años ya era lo suficientemente mayor como para aprender las cosas que se esconden en los libros. Tendría que estudiar como los niños grandes, y no solo cantar y jugar todo el día. Menos mal, se dijo Amanda, por fin podrían asomar todas sus preguntas, porque le contaron que los profesores eran las personas más sabias del mundo. Amanda estaba muy nerviosa esa mañana de septiembre en la que su madre le hizo 2 trenzas y le colocó su pequeña mochila en la espalda. El colegio era un lugar muy extraño.
La maestra era un ser de medio rostro, que los recibió con una lluvia de reglas y amenazas que asustaron a Amanda. Ella recordaba a su anterior seño, una chica alegre y con voz chillona, que cantaba canciones y recitaba poesías antiguas que hablaban de princesas y dragones. Si un niño se sentía mal o se caía, la seño se deshacía en cariños y curaban más sus palmaditas y abrazos que cualquier pomada de árnica. La nueva maestra acabó su repertorio de reglas que ningún niño entendió, porque usaba un lenguaje que no es reconocible en el mundo de la infancia. Así que algunos se pusieron a llorar estrepitosamente. Amanda tenía al lado a una niña que no conocía, pero al mirarla a los ojos supo que serían amigas de las de para siempre. La niña le preguntó su nombre y Amanda le respondió mientras le caían 2 lagrimones densos por las mejillas. La niña le dijo que se llamaba Nuria y la abrazó fuerte para consolarla. Pero un grito cortó el aire. La maestra fue hacia ellas furiosa, preguntando acelerada si no habían estado atentas a las reglas que acababa de explicar. Pues claro que habían estado atentas, es solo que nada de lo que había dicho tenía sentido para ellas. Las obligó a separarse y a no volver a hacer nunca nada parecido. Nuria también empezó a sollozar y soltó a Amanda de su abrazo. A la salida del colegio, Amanda le contó a su madre lo que había pasado, pero ella la miró y le dijo que lo más seguro es que su amiga Nuria hubiese cerrado mal el bote de los abrazos. Amanda llegó a casa y fue derecha a la despensa, temerosa de que el bote en el que los habían guardado también pudiese estar cerrado mal. No quería ni pensar la de problemas que le podría traer. Buscó entre los tarros de conservas y mermeladas, pero no consiguió verlo. Preocupada le preguntó a su madre, que distraída le farfulló unas palabras dejando entender que ella se ocuparía ella. Amanda echaba de menos los besos y abrazos de sus abuelos. No se acostumbraba a aquellas visitas aceleradas de los domingos, pero su mamá le decía siempre que al menos estaban vivos, y eso sí que era una suerte. Amanda, sin embargo, notaba que sus abuelos estaban cada domingo más transparentes. Todos, menos aquel domingo en el que el abuelo y la abuela se pusieron de acuerdo para distraer a su madre con la excusa de que les cambiase la bombilla del baño, y en un descuido se comieron a besos y abrazos a sus nietos. Amanda y su hermano supieron que no debían decir nada sobre ese episodio, porque ese es el lenguaje que mejor entienden los niños, y no necesitaron explicación alguna. Esas eran las únicas reglas que ellos reconocían sin palabras, las del cariño. Amanda supo que no les habían contagiado ningún mal, porque al marcharse vio que su abuela tenía mejillas de arrebol y su abuelo había trotado hasta la puerta como un jovencito. Los dos se veían llenos de cariño, rebosantes de vida, de sentimientos a tropel. Ese día no se quedaron más transparentes. Capítulo 4. Pedro, Nuria y los abrazos robados. Al día siguiente, al llegar al cole, Amanda le preguntó a Nuria por su bote de abrazos, preocupada de que pudiese haberlo dejado abierto de nuevo y en un descuido se le escapase otro desatino. Nuria la miró extrañada y le dijo que ella no tenía nada de eso en su casa. Le contó a Amanda que claro que se daban besos y abrazos entre su familia y amigos. Nuria le dijo que después de contarle el episodio del abrazo y la regañina de la maestra a su madre, ella le había pedido que intentase hacer lo que le decían en el cole para no liarla. Después, le había recordado que ellos en su familia ya estaban haciendo lo correcto desde siempre. La mamá de Nuria le había explicado que a lo mejor todas esas medidas servían para que las personas que no sabían cómo comportarse tuviesen más cuidado, porque, como le había dicho, había personas que se ponían malitas más fácilmente que otras, y estaba bien tomar precauciones. En el cole lo habían querido hacer tan bien que a su parecer habían exagerado. Nuria le explicó a Amanda que en su familia había personas muy mayores y que las cuidaban mucho.
Su madre le decía siempre que las personas ancianas eran las guardianas de la memoria de cada estirpe y que cuando se les nublaba el entendimiento por esas enfermedades del olvido típicas de la edad, su sola presencia era importante. Estar cerca de las personas más ancianas servía para que los otros miembros de la familia se hiciesen preguntas y tuviesen ganas de entender sus propias raíces. Por ejemplo, contó Nuria, una de las cosas más importantes que le habían enseñado es que cuando una persona mayor se vuelve frágil hay que intentar visitarla solo cuando se está en perfecto estado de salud. Nuria tenía una tía anciana a la que adoraba porque era capaz de leerse los mismos libros de magos y piratas que le gustaban a ella con tal de tener cosas de las que hablar. Su tía era una persona muy especial. Conocía muy bien el lenguaje del reino de las hadas y antes de caer enferma, cuando aún iba a su casa, se disfrazaba con ella y se paseaba por delante de toda la familia tocando la flauta y cantando desafinada por si había alguna rondando por allí. Nunca llegaron a ver hadas asomar entre las plantas del jardín y mucho menos por detrás de las cortinas del salón, porque se reían tanto que a su tía se le trababa la lengua y así no había manera de entender el idioma de ningún reino. Sabía transformar las tardes en familia de los domingos en auténticas fiestas. A ella nunca se le nubló la memoria. Reconocía todas las caras de las fotos en blanco y negro que su madre guardaba celosamente en una caja de lata entre pañuelos bordados por sus antepasadas. Cuando su tía se puso enferma, Nuria estuvo muy triste porque le impidieron ir a verla, pero ella sabía que era lo correcto. Desde entonces solo la visitaban cuando estaban todos sanos, sin rastro de resfriado. Se lavaban bien las manos con agua y jabón y se iban a verla derechitos sin pasar por ningún otro lugar para llegar lo más limpios posibles. Una vez en la visita, Nuria no se separaba del lado de su tita anciana, que en cuanto la veía se iluminaba por dentro, porque por fuera era ya toda pellejo y risa. Hacía poco que su tita se había ido al otro lado de la vida, pero su mamá le contó que cuando emprendió su viaje, lo único que quedó de ella fue una gran sonrisa suspendida entre mundos. Su querida tita se marchó feliz de haber vivido entre sus hijos, nietos y sobrinos hasta el último respiro. Ellos la acariciaban, la besaban y le donaban calidez con su aliento de estirpe eterna. Amanda confesó a Nuria que se sentía muy triste porque hacía meses que ella no podía abrazar a sus abuelos, porque no conseguía entender cuándo estaba sana y cuándo no. Nuria le explicó que su mamá le repetía cada día que los niños son solo portadores de cosas buenas y de alegría, y que la mejor medicina para los abuelos eran las caricias, los besos y los abrazos prodigados por sus nietos. Amanda pensó en sus abuelos transparentes y supo que su amiga tenía razón. Así que empezó a esperar que cada domingo se les fundiese una bombilla para poder abrazarlos. Desde aquel día, Amanda hizo lo que le pedían en el colegio. En el recreo se escabullía con Nuria, que le enseñaba un montón de juegos de los de toda la vida, como los llamaba ella. Chocaban las manos dando palmaditas sordas mientras cantaban estribillos antiguos lo más bajito posible para que nadie les regañase. Pero Amanda decidió que aquel colegio no le gustaba el día en que a Pedro se le cambió el humor. La maestra contó que Pedro, un niño simpático y travieso, no asistiría al cole porque estaba en cuarentena. Dijeron que se le había pegado el mal y que sin saberlo, al ir a ver a su abuelo a la residencia, lo había contagiado. Su abuelo enfermó y murió junto a otros 2 ancianos que jugaban a las cartas con él. Pedro tendría que vivir con esa culpa el resto de su vida, explicó impertérrita la maestra. Aquel día, a la salida del colegio, había un gran alboroto. La madre de Nuria hablaba muy alto, dirigiéndose con rabia a un grupo de madres que esperaban la salida de sus hijos. Entre ellas estaba la mamá de Amanda. Amanda escuchó a la madre de Nuria, que preguntaba a las demás si habían perdido la razón y que cómo se les podía ni siquiera cruzar por la mente el acusar a un niño de 6 años de asesinar a su abuelo.
Pedro era solo un niño, el más sano que había visto nunca. Esas palabras quedaron esculpidas en la memoria de Amanda. Eran palabras fuertes, punzantes como puñales. Eran de ese tipo de palabras que surten todo su efecto cuando resuenan en la memoria, porque nunca se apaga su eco. Desde ese día, la madre de Nuria ya no hablaba con las demás mamás. Esperaba sola en una esquina y recogía a su hija en silencio, no sin antes dedicarle una cálida sonrisa a la vez que la cubría de besos. Algunos días, la abuela de Nuria era la que venía a recogerla. La abrazaba fuerte y se la llevaba dedicando a las demás mamás un saludo cargado de sorna, picante y azulado. Amanda hubiese deseado tantas veces ver a su abuela en la puerta del cole, encontrarse a su abuelo con los brazos abiertos y aterrizar en ese olor de caramelo. La niña empezó a pedir cada noche que el bote lleno de besos y abrazos se cayese de la despensa y que se rompiese en 1000 pedazos. Se imaginaba que después de aquel encierro, al esparcirlos de nuevo por toda la casa, ya no iba a ser tan fácil recuperarlos para volver a encerrarlos, y ya se las arreglaría ella para buscarles un refugio seguro. Ya no quería encontrar el bote para asegurarse de que estaba bien tapado, sino para que, como por accidente, se le escurriese de las manos. Pero el bote no aparecía, y solo le cabía esperar que cada noche, cerrando muy fuerte los ojos y ayudada por el poder de su mente, el bote apareciese en la despensa y se estrellase contra el suelo. Pedro volvió al colegio un día nublado y gris. Ya nunca más lo vieron jugar despreocupado, ni reírse como al principio del curso. Las letras no le importaban y debió pensar que los números eran solo para contratar con la muerte, porque como confesó a las niñas durante el recreo, sus padres pasaban la hora de la cena declamando cifras enormes de personas que habían salido hacia el mismo lugar que su abuelo y sus amigos. No, Amanda no quería estar en el colegio, y si no hubiese sido por Nuria, que de vez en cuando robaba un abrazo para ella, hubiese pasado sus recreos de la misma manera que Pedro. Capítulo 5. Los botes rotos. Pasaron los meses. Las vacaciones de Navidad fluyeron silenciosas entre regalos insípidos y turrones sin música. Habían prohibido los villancicos y las fiestas en familia y las reuniones con amigos. Amanda entendió que ni siquiera le hacían ilusión los regalos de Navidad si no podía compartirlos con sus primos y amigos. Su amiga Nuria, sin embargo, había pasado unas vacaciones divertidas y agradables. A esas alturas, las niñas ya habían entendido que algunas cosas se las debían de confesar entre susurros secretos, lejos de la maestra y de los demás niños. Nuria le contó que habían hecho una fiesta con toda su familia y amigos sin miedo. La mamá de Nuria le había enseñado que el miedo es lo contrario del amor y que las personas que tienen miedo a la vida son mucho peores que las que tienen miedo a la muerte. Amanda la escuchaba absorta. Ella no tenía miedo a la vida y había comprobado que los abrazos y los besos sentaban de maravilla a sus abuelos. Había intentado tocar ese argumento con su madre, pero lo único que le respondía siempre es que después de todo, lo importante era que sus abuelos seguían vivos, mientras que el abuelo de Pedro ya no estaba en este mundo. Amanda se fiaba de su madre. Le hablaba siempre con cariño y sus palabras templadas la dejaban tranquila durante unos instantes. Pero al poco tiempo, ese ruido en su pecho le volvía a gritar desde adentro que encerrar los besos y abrazos en un bote no estaba bien. Así que esperaba que llegase la noche para empezar a desear de nuevo que se rompiese el bote. Un domingo de finales de febrero, toda la familia de Amanda se despertó con un gran estruendo que venía de la cocina. Amanda se despertó sobresaltada y pensó que finalmente su deseo había surtido efecto. La puerta de la despensa estaba abierta y el suelo estaba cubierto por un revoltijo de mermeladas y vidrios rotos. Amanda miró a su madre con los ojos llenos de esperanza y le anunció solemne que seguramente, en ese preciso instante, se acababan de escapar todos los besos y abrazos que habían guardado, y era gracias al poder de su mente. Pero entonces vieron al gato del vecino,
que de vez en cuando se colaba por la ventana entreabierta, lamiéndose elegantemente las patas llenas de mermelada de fresa. La mamá de Amanda recogió los vidrios y le dijo a la niña que hacía ya unos meses que había guardado el bote en un lugar diferente. La tristeza acumulada de Amanda comenzó a teñirse de rabia. Capítulo 6. Explosión de luz. Amanda se volvió una niña contestona e impertinente. También se volvió desobediente, muy desobediente. Su amiga Nuria no tenía que estar separada de sus abuelos y ellos también seguían vivos. Había pasado un año y al parecer en su casa nadie tenía intención de liberar de nuevo a los besos y abrazos encerrados en el bote, que además su madre había escondido para que ya ni siquiera pudiese romperlo con el poder de su mente. Encima, sus abuelos estaban cada día más transparentes. ¿Cómo era posible que nadie más que ella pudiese notarlo? Ellos estaban deseando volver a pasar tiempo entre achuchones, tartas de chocolate y cuentos leídos entre risotadas. ¿Por qué su madre aún no se decidía a abrir el bote? Faltaba una semana para su cumpleaños. Iba a completar su 7ª vuelta alrededor del sol. Y Amanda quería celebrarlo con toda su familia. Era domingo. Se dirigían a casa de los abuelos. Cuando lo recibieron en el salón, siguiendo todas las indicaciones del último año establecidas por su temerosa madre, Amanda anunció que quería una fiesta de cumpleaños con una tarta de 2 pisos y a toda su familia alrededor. No quería regalos. Quería pasar el día dando besos y abrazos. Ese domingo, de repente pasó algo. La abuela de Amanda habló con una voz de cueva que recogía las voces de todos los antepasados. Era la misma voz que habitaba en el pecho de Amanda, una voz sabia que recogía las palabras vibrantes de una tribu infinita. Mirando a la mamá de Amanda, dijo que se había acabado la función y que era ella quien decidiría cómo protegerse cuando lo creyese necesario, porque era una persona adulta y responsable. Amanda nunca había visto a su abuela tan seria cuando amenazó a su hija diciendo que si no liberaba los besos y abrazos del bote en el que los había encerrado, ella misma iría a su casa y buscaría por todos los rincones hasta dar con él. Y si no lo hallaba dentro de la casa, se llevaría su rastrillo de jardinería y una pala para escarbar por todo el jardín. Entonces el abuelo se puso de pie muy lentamente. Amanda lo miraba atónita. De repente parecía un gigante recién salido de un largo letargo. El abuelo sacó una voz de trueno para decir que él también participaría en la búsqueda si no aparecía el bote antes del cumpleaños de Amanda. La abuela, mirando a la madre de Amanda, su propia hija, le dijo que lo que tenía que hacer era hablar con personas sin miedo, con personas que tuviesen fe en la vida y calor en sus actos. Amanda vio a través de los cuerpos transparentes de sus abuelos una gran explosión de luz. Supo que si no se apresuraban en recuperar el contacto y los gestos de cariño, ese fuego sería el mismo que los haría desaparecer del todo, porque en el lenguaje de los niños se sabe muy bien que el único mal que mata es el desconsuelo y el desamor. Amanda, con un hilo de voz, sacó la valentía suficiente como para sugerir a su madre que hablase con la madre de Nuria. Capítulo 7. El fin del sortilegio. Algo cambió desde ese día en la madre de Amanda. Sus abuelos, unidos en una batalla para recuperar el lenguaje del cariño, habían resucitado en ella recuerdos de la infancia. La voz de cueva de su madre le recordó quién era. La voz de trueno de su padre le tambaleó los cimientos de su pedestal de miedo. Y una voz infantil, pero muy antigua, sutil y ritmada, le trajo en un destello la imagen de su hija. Esa imagen deslumbrante se deshizo en su interior en una lluvia de preguntas que ya no podía seguir ignorando. ¿Cómo hubiese sido su vida si a los 6 años la hubiesen obligado a estar separada de las personas a las que quería?
¿Cómo hubiese sido creerse portadora de desgracias a tan tierna edad? ¿Cómo hubiese sido pasar horas junto a otros niños sin poder jugar libremente? ¿Cómo hubiese sido su vida si nunca la hubieran enseñado a compartir su merienda? ¿Qué clase de persona sería ahora? ¿En qué clase de persona se convertirían sus hijos? Se conmovió tan profundamente que se dobló en dos y sintió la necesidad de abrazarse a sí misma en un intento de fundir todo el plomo de su alma. Tomó una gran bocanada de aire, todo el que le cupo de una sola vez, todo el aire que se había negado durante un año, y con los pulmones llenos de vida, alargó su mano hacia el teléfono. El lunes siguiente, Amanda y Nuria se sorprendieron al ver a sus madres hablando apaciblemente a la salida de la escuela. Mientras volvían a casa, la niña notó que su madre estaba taciturna, tenía los ojos brillantes y le temblaban las manos. Al llegar a casa estrechó a los dos niños en un abrazo tan apretado que por poco los ahoga. Pero Amanda se deshizo con furia del abrazo, y ese fue el momento que desencadenó el final de un sortilegio que había durado casi un año. Amanda, con voz firme y motivada por la actitud que había visto en sus abuelos, le plantó cara a su madre y le dijo que no pensaba salir de casa hasta que no dieran con el maldito bote. La niña fue bajando el tono de su voz a medida que veía que los ojos lúcidos de su madre se deshacían en un húmedo silencio. Y es que la voz del silencio seguía lanzando preguntas a su madre. ¿Cómo hubiese sido para ella ese año si la hubiesen privado de tocar a sus niños? Por miedo a que sus padres pudiesen morir, les había privado de lo que más los tenía enredados a la vida. Los abuelos habían soportado estoicamente durante un año todas las normas impuestas por su propia hija, más por respeto al miedo ajeno que porque se creyesen bajo amenaza alguna. La madre de Amanda había custodiado con recelo el bote de abrazos y de besos en el fondo de su armario, junto a la caja de recuerdos infantiles, convencida de que se convertiría en una anécdota más que evocar durante las comidas dominicales. Pero ese bote había perdido todo su romanticismo en el exacto momento en el que entendió que simbolizaba algo muy diferente. Había convencido a sus hijos de que podían ser causa de desgracias descomunales. Les había nutrido con el miedo de la enfermedad, disfrazándolo infamemente de compasión y deseo de protección. Había descuidado todo lo que nutre verdaderamente la vida, todo lo que hace que los seres humanos se vuelvan invencibles ante cualquier mal. Ahora no había tiempo de lamentos, sentimientos de culpa o confesiones de lavado de conciencia. Era tiempo de remediar en lo posible el daño causado. Su niño era aún muy pequeño, pero Amanda, con esos ojos enormes llenos de preguntas y esa boca vacía de dientes, a ella le debía una explicación inmediata. Temía perder su confianza para siempre si no era capaz de explicarle que había sido toda una terrible equivocación. Así que decidió sacar del escondite el bote de los besos y abrazos para hacer, en un gesto único y definitivo, que sus hijos la pudiesen perdonar algún día. Había comprendido, gracias a aquel destello, que lo único que debería de aterrorizar a los seres humanos es una vida de separación, soledad y desconsuelo. No tuvo tiempo de sentir miedo por perder el cariño de su hija, porque el miedo, como le había explicado la madre de Nuria, es solo la otra cara del amor. Amanda miraba a su madre, y al ver las bolitas de luz que le salían de los ojos mientras le prometía con voz quebrada que sacaría el bote de su escondite, volvió a confiar en ella. Capítulo 8. El mejor regalo. Ese año, el 23 de marzo era martes. Era día de colegio, pero la mamá de Amanda había decidido que no esperaría hasta el siguiente fin de semana. Quería celebrar el cumpleaños ese mismo día. Sin decirle nada, su mamá se había organizado para darle una sorpresa.
La niña llegó a la cocina y sus padres y su hermanito la recibieron con alegría, cantándole su primer feliz cumpleaños de ese día que estaba a punto de iniciar. Ya en el coche, su padre viró misteriosamente hacia una calle inusual que nunca había tomado durante los días entre semana. Una calle muy familiar. ¿Se estaban dirigiendo a casa de los abuelos? Intentó avisar a su padre del descuido, pero él había puesto la música demasiado alta y no la escuchaba. Bueno, pensó, ya se daría cuenta. Su padre paró el coche justo en la casa de los abuelos y ante el estupor de Amanda llamó a la campana de la verja. La puerta al final del sendero se abrió con su habitual quejido, sin que nadie apareciese en el quicio. Amanda, de la mano de su padre, se encaminó hacia la entrada. No hubo lugar a malos presagios, porque el humor era de los mejores y no sabía a fatalidad. En el recibidor tropezaron con una caja enorme que les impedía el paso. Era tan grande que superaba a la niña en altura, así que no podía ver el resto de la casa más allá. La caja estaba rodeada por un lazo de color rojo magenta que caía hacia un lado con desmayo, como queriendo invitar a ser deshecho con algo de ceremonia. Su madre, entonces, asomó por detrás del paquete con una sonrisa deslumbrante y le dijo a Amanda que ese era el regalo que había pedido, pero que como no les cabía en el salón, los abuelos habían cedido su casa por ser más grande, con la condición de que Amanda lo abriese lo antes posible para que la entrada no estuviese bloqueada todo el día. Era por eso que habían decidido ir a esas horas de la mañana. La pequeña parecía estar sumida en un estado de ensueño que la mantenía inmóvil ante el enorme paquete. La mamá de Amanda acercó uno de los extremos del lazo a la mano de la niña y le pidió que tirase de él. El lazo se deshizo con facilidad y un lado de la caja se abrió como si fuese una puerta. Dentro estaba oscuro. Amanda pensó que era una broma, pero entonces vio un destello en el centro de la caja. Era algo pequeño y brillante. Para cogerlo, tuvo que atravesar el envoltorio. En cuanto lo rozó con las manos, reconoció el objeto. Era el bote de besos y abrazos. Salió de la caja, con el bote entre las manos. Y la pregunta más grande, que nunca se había hecho, luchando por escaparse entre la melladura de sus dientes. Su mamá la miró y le pidió que abriese la tapadera. El otro lado de la caja también se abrió y una luz intensa inundó la escena. Al otro lado del salón esperaba su abuelo, con el ceño algo menos fruncido que de costumbre y los brazos bien abiertos. A su lado, en su sillón mullido, como una reina en su trono, esperaba paciente la abuela, cargada de besos de sabores y con una sonrisa apretada para que no se le escapase ninguno antes de tiempo. Amanda miró a su madre, a su padre, y entendió que ese iba a ser el mejor regalo de toda su vida. Muy despacio abrió la tapadera del bote y pudo ver cómo millones de bolitas de luz se mezclaban en el aire, creando una inmensidad de tonalidades de cariño. Corrió hacia su abuelo, respiró el olor de caramelo, llenándose los pulmones de ese dulzor pegajoso que tanto había echado de menos. Se tiró un poco de las orejas para recibir el vendaval indescifrable, por si acaso conseguía entender alguna palabra, ahora que era más grande. No entendió ninguna en particular, porque el lenguaje del viento se habla todo entero en una sola oración. Luego se dirigió a su abuela, y antes de empezar a inventar besos, cerró los ojos para pasar unos segundos en ese jardín en el que nada malo hubiese podido pasar jamás. Durante aquellos meses, a la abuela se le habían ocurrido tantos besos de sabores que tuvieron que dejarlos para más tarde. Y cuando empezó la serie de besos, tuvieron que acabar arrancando a Amanda de los brazos de la abuela por temor a que se quedase sin aire y le diese un síncope. Además, con la emoción del momento, se le había olvidado el abanico y el ambiente se empezó a llenar de un extraño olor a chamusquina mezclado con perfume de rosas que los dejó a todos un poco mareados
y con la sensación de vivir un sueño entre nieblas. En la mesa del comedor había una tarta de chocolate de 2 pisos, pero las sorpresas no acabaron ahí. A la escena habían asistido también Nuria y su madre, que la abrazaron contentas y agradecidas de haber sido invitadas a un momento tan especial. Amanda nunca se olvidó de ese día, porque a su madre se le debió de explotar esa coraza tan fea que le había crecido por dentro, y se le quedó una cara de luna llena que nunca se le llegó a apagar del todo. Capítulo 9. La escuela de la vida. Yo, Atrapaformas, te he querido contar esta historia que acaba entre risas, tartas y madres de luna, porque desde el futuro me gusta pensar que nunca hubo otra opción. Amanda y Nuria nunca volvieron a pasar sus días entre personas sin corazón. Las madres de ambas decidieron que sus hijas se merecían una escuela de verdad. Querían, para ellas, una escuela a medida de seres humanos, donde las corazas de plomo no podían pasar por la puerta porque se hubieran fundido en un soplo. Así que tuvieron que crear un colegio diferente, una escuela. La escuela de la vida, la llamaron. Encontraron un lugar mágico entre unas colinas cercanas a la ciudad. Era un caserón destartalado que tuvieron que restaurar con ahínco y acomodarlo para su nueva función. Era un lugar con buenos cimientos. Todo lo demás iría tomando la forma de las personas que lo iban a disfrutar. Decidieron llenarlo de botes sin tapa, en los que pusieron solo lápices y tintas de todos los colores, para que sus hijas pudiesen pintar un mundo nuevo. En ese lugar, los abrazos y los besos acechaban tras cada esquina, y las risas infantiles se mezclaban con aromas de rosa y caramelo. Eligieron un lugar con un jardín grandioso en el que podían pasar solo cosas buenas, y lo llenaron de buena voluntad y flores. Llegaron muchos niños y niñas a la escuela de la vida a medida que sus madres y padres iban deshaciendo los sortilegios de desamor que durante un tiempo habían nublado el cariño de la gente de todo un planeta. Al final, los demás colegios se quedaron vacíos y como sus cimientos no eran nada buenos, se convirtieron en ruinas. Los que aún quedaron en pie acabaron habitados por seres tristes de medio rostro que seguían dictando reglas que ya casi nadie atendía. Antes de volver a mi cueva, yo, Atrapaformas, tengo algo que pedirte. Nunca dejes a un niño o a una niña con personas que tengan apagada su luz. Si no sabes cómo protegerlos, busca a alguien que entienda el lenguaje del viento, que sepa poesías antiguas repletas de princesas y dragones. Busca a alguien que huela a rosas y que regale besos de sabores. Busca a personas que viajen por el mundo con un rostro completo dibujado de sonrisas y mejillas de arrebol. Transfórmate en todas esas cosas, por tu hijo, por tu hija, por todos los niños de la tierra que han vivido en tu presente la plaga del desamor. Conviértete en el único futuro posible. De Atrapaformas, con amor.